¿Qué tal, chicos? Les saluda su profesor Dan Álvarez de Historia del Perú. Producciones Genes 2020 trae para ustedes los cursos virtuales de Historia del Perú. Acompáñenme a ser parte de esta gran historia. Muy bien, antes de eso vamos a llamar a nuestro material Genes. Material Genes, ven a mí. Muy bien, aquí tenemos nuestro material Genes. No te olvides que debes leer la lectura, promedio de 10 a 20 minutos, y luego pasar a escuchar la clase que te voy a mostrar. Muy bien, nuestro primer tema sería Introducción a la Historia. Y vamos a analizar primero qué es el temita de historia. No te olvides, la historia se le conoce, la mayoría de gente cree que es una ciencia, una disciplina que estudia el pasado de la humanidad, que no está mal, pero la verdad es un concepto tradicional, ¿no? A propósito de concepto tradicional, vamos a nuestra pregunta número 3 de nuestro material, que dice, ¿cuál es el concepto tradicional de la historia? ¿Qué sería? Es una ciencia o disciplina que estudia el pasado de la humanidad. Pero recuerda que ese concepto todavía le falta agregar un poco más. ¿Cuál sería un concepto más adecuado acerca de nuestro curso de historia? Recuerda, la historia es una ciencia, pero no cualquier ciencia, es una ciencia social que estudia, explica, comprende los procesos que desarrolla la sociedad. Como ves aquí, es una ciencia social que estudia, explica, comprende los procesos de la sociedad. Explica, quiere saber el porqué de las cosas, las causas, los efectos que va a generar un proceso histórico, comprender, busca, ¿qué cosa? Asimilar esos conocimientos y que puedas aplicarlos. Ahora vamos a nuestra pregunta número 2. ¿Qué es la historia? Recuerda, es la ciencia social que estudia, comprende y explica los procesos de la sociedad. Muy bien, si queremos potenciar un poco más este concepto, podemos agregarle algo más. Podemos tener un concepto moderno, que en realidad sería lo mismo de lo anterior, pero le vamos a agregar la palabrita, la frase, perdón, en el devenir. ¿A qué hace referencia el devenir? Recuerda, involucra no solamente el pasado, a veces se cree que la historia es solamente el pasado, pues no, también conecta el presente y también el futuro. A eso se refiere con devenir, la trascendencia que va a tener la historia. Muy bien, sigamos. Recuerda que el padre de la historia es el señor Heródoto de Halicarnaso, un sabio griego, como puedes ver aquí. Este señor empezó a explicar la historia sin mencionar a los dioses. Lamentablemente muchos sabios recaían en eso, ¿no? Para la explicación siempre metían a Zeus, Poseidón. Heródoto fue uno de los primeros que dejó de mencionarlos. Y por eso se le conoce como el padre de la historia. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de este maravilloso curso? Recuerda, según el historiador Mark Flood, va a mencionar lo siguiente, ¿no? Que debes conocer el pasado para comprender tu presente y proyectarte hacia el futuro. Recuerda, todos esos conocimientos que adquieres de la historia se van a presentar nuevamente, solamente que puede cambiar la forma, pero la esencia se puede decir que es la misma. Si tienes un buen presente, si manejas bien tu tiempo, ¿qué pasa? Vas a tener un mejor futuro. En realidad es un concepto adecuado para saber la importancia de la historia. Para eso, el profesional, el historiador, va a necesitar, recuerda, de las fuentes de la historia. ¿Qué es una fuente, profesor? Recuerda, es la información que reconstruye la historia, toda aquella información que te ayuda a saber de la historia, ¿sí? Por eso que también a muchos periodistas cuando investigan algo le dicen, oye, ¿cuál es tu fuente? O sea, ¿cuál es la información? ¿De dónde has sacado? ¿No? Muy bien, en el caso de la historia vamos a tener a diferentes fuentes. Según el canal o según el soporte en el cual se nos va a brindar estas fuentes, vamos a tener a lo siguiente. Mira, tenemos primero a las famosas fuentes escritas, ¿ok? Pero antes de eso, vamos a marcar nuevamente, vamos a nuestro material Genes en la pregunta 4. Recuerda, hace un momento lo vimos. ¿Cuál es el concepto moderno de la historia? Es la ciencia social que estudia, explica y comprende los procesos de la sociedad en el devenir. Muy bien. Las fuentes escritas serían las primeras que vamos a mencionar. ¿Qué sería una fuente escrita, profesor? Es la información que vas a obtener a través de la escritura, que te ayuda a reconstruir la historia. ¿Sí? Todo lo que está relacionado con la escritura va a estar dentro de este tipo de fuentes. ¿Como cuáles? Vamos a tener a los documentos
tenemos a los libros, periódicos, revistas, archivos, los censos. Recuerda, muy importante hoy en día, con los censos se puede saber qué cantidad de gente vive en un determinado país, incluso quienes tienen más, quienes tienen menos. Hoy en día se ha utilizado bastante ese tipo de documento. ¿Para qué? Para distribuir, ¿no?, el dinero en casos de emergencia. Muy bien, seguimos. Vamos ahora a la pregunta, vamos a nuestra pregunta número 12. ¿Qué dice la pregunta 12? ¿Qué es una fuente escrita? Hace un momento lo mencionamos, ¿no? Es la información que es transmitida a través de la escritura que ayuda a reconstruir la historia, ¿sí? Muy bien, vamos a tener los siguientes ejemplos. Mira, tenemos el libro de Historia de la Conducción del señor Alfonso Quirós, un libro muy importante que todos los peruanos deben leer en realidad para conocer el pasado oscuro por ahí de algún presidente y poder elegir bien próximamente a nuestros gobernantes. Vamos a tener también los periódicos, en este caso el diario La República, porque puede mencionar un gobierno pasado, tal vez un hecho histórico, ¿no? Muy bien. También vamos a tener la famosa crónica del señor Guamán Poma de Ayala. A propósito, ¿qué es una crónica? Recuerda, la crónica es un documento, o mejor dicho, una especie de diario que los españoles, cuando invadieron el Tahuantinsuyo, empezaron a recopilar esta información, ¿no? Todo lo que veían, todo lo apuntaban. A eso se llama la famosa crónica, ¿no? A los autores también se les menciona por eso cronistas. El más conocido de todos los cronistas indígenas, porque hubo no solamente españoles, sino mestizos e indígenas. En el caso de los indígenas fue el señor Guamán Poma de Ayala. Generalmente la crónica de este señor, en la portada iba ciertas imágenes, ¿no? Como lo puedes observar aquí, ¿ok? En la imagen que tenemos proyectada. A propósito, vamos a nuestro material ahora en la pregunta número 7, que dice: ¿a qué fuente pertenece esta imagen? Lo acabamos de mencionar, a la crónica del señor Guamán Poma de Ayala. Entonces sería un tipo de fuente escrita, ¿no? Colocamos ahí abajo, es un tipo de fuente escrita. Muy bien, vamos a lo siguiente. Vamos ahora a las fuentes orales, ¿sí? ¿Qué son las fuentes orales? Recuerda, es la información que es transmitida a través del habla que me ayuda a reconstruir la historia. Información transmitida a través del habla que me ayuda a reconstruir la historia. Vamos a tener, ¿qué tipo? Leyendas, mitos, canciones, refranes y costumbres, incluso también algunas danzas también nos pueden ayudar a reconstruir la historia. Vamos ahora nuevamente a nuestro material. Mira la pregunta 11 que dice que es una fuente oral. Repetimos, información que es transmitida a través del habla y me ayuda a reconstruir la historia. Retornamos, vamos a la pregunta 6, dice: ¿qué tipo de fuentes orales o cuáles serían las fuentes orales? Tendremos a los mitos, leyendas, ¿qué más? Canciones, refranes, danzas, hasta costumbres, no te olvides. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a tener la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Aquellos personajes que surgieron del lago Titicaca. Recuerda que la leyenda va a utilizar mucha fantasía, ¿no? Pero ¿cómo diferencio un mito entre una leyenda? De manera sencilla, chicos. Recuerda, las leyendas mezclan parte real y parte fantasía. En cambio, los mitos o la mitología, mayormente los seres que mencionan son full fantasía, ¿no? En este caso, Manco Cápac y Mama Ocllo se comprueba, o la mayoría de historiadores cree que fueron los iniciadores, ¿no? O unas figuras relevantes de la cultura incaica. Muy bien, tenemos otro ejemplo, tenemos una frase de un expresidente llamado Fernando Belaúnde Terry. Él dijo en algún momento que la conquista del Perú debe ser por los peruanos, una frase de campaña de su partido Acción Popular. Luego también tenemos una canción, ¿no?, de salsa muy conocida, La Rebelión. Lo que muchos no saben es que el salsero Joe Arroyo dice cuando visitó un museo acerca de la esclavitud en Cartagena, le llamó la atención cierta imagen y cierta historia, en el cual un príncipe del Congo que fue tenido como esclavo inició una rebelión porque atacaron a una esclava. Justo ella se le había derramado un recipiente y ¿qué hizo su patrón? Lo latigó, ¿no? Por eso una parte en esa canción, La Rebelión, dice: no le pega a la negra, que la negra se le revela, ¿no? Así inicia la famosa rebelión de estos esclavos negros en Cartagena, Colombia. Luego también tenemos, en el caso de las danzas, la famosa contradanza, muy popular en la costa norte,
en el cual da alusión que algunos campesinos se van a burlar de los españoles, ¿no? Tomando cierta vestimenta de ellos y haciendo pasos jocosos, ¿no? O, bueno, pasos que generan algún tipo de burla, ¿no? O bufonescos. Muy bien, vamos ahora con las fuentes materiales, recuerda, es la información que va a ser deducida, información deducida, ¿ya? Que se va a transmitir por todo aquello que ha dejado el hombre, toda aquella materia que ha dejado el hombre, no te olvides, ¿sí? Incluso su propio cuerpo. ¿Por qué elementos va a estar conformado las fuentes materiales? Por ejemplo, vamos a tener objetos, monumentos, artefactos, etc. Mira, aquí tenemos algunas imágenes como, mira, una muralla, ¿sí? Probablemente hecha por los incas, puede ser por la cultura wari también. En este caso, mira, tenemos al famoso manto Paracas. Tenemos aquí, mira, una cerámica, en este caso de la cultura Nazca. Y aquí tenemos también a los quipus, no te olvides, utilizado por los incas, utilizado por los wari. Incluso se dice que los quipus aparecieron por primera vez, o los quipus más antiguos pertenecen a Caral. Muy bien, continuamos. Ejemplos. Mira, vamos a tener otros ejemplos adicionales. En este caso, mira, los cráneos de un poblador Paracas. ¿Qué me llama la atención? Uno, su forma, ¿no? Ya que ellos hacían las deformaciones craneanas para saber quiénes eran los nobles, ¿no? A los niños, ¿no? A los pequeños recién nacidos, se les colocaba 2 placas para que pueda alargar su cráneo y así diferenciarse de los demás, ya que ellos eran nobles o privilegiados, ¿no? Recuerda, no era para todos, solamente para los nobles, la clase alta, ¿no? Los que mandan, ¿sí? También vamos a tener las famosas trepanaciones craneanas, que son los orificios que se hacían, ¿no? Para aliviar probablemente los dolores de cabeza, ya que el médico en ese momento tal vez no entendía, ¿no? El dolor de cabeza, a pesar de que tocaba el cráneo y decía, oye, afuera no tienes nada, entonces el problema, ¿dónde será? Dentro de la cabeza, ¿no? Por eso hacía pequeños orificios. Muy bien, a propósito de eso, vamos nuevamente a nuestro material. La pregunta 9 nos dice, los cráneos trepanados de la cultura Paracas son un ejemplo de qué tipo de fuente estamos, una fuente material, ¿recuerdan, no? Los propios restos humanos también forman parte de este tipo de fuentes. Mira, en la siguiente imagen tenemos algunos payares. Se dice que es una escritura payariforme. El señor Rafael Arcojoyle descubre esto, ya de la cultura mochica, e intenta decir que el mochica probablemente tuvo un tipo de escritura, pero en realidad hasta ahora no ha sido descifrado este tipo de escritura. Pero se le considera, recuerda, una fuente material. A propósito, vamos a la pregunta número 8. ¿Qué dice la pregunta número 8? ¿A qué fuente pertenecen los restos payariformes de la cultura mochica? Acabamos de mencionar, es una fuente material. No te olvides payar, ¿no? En el cual pequeños gráficos, de ahí viene el nombre de payariforme. Continuamos. Adicionalmente tenemos otro tipo de fuentes, como fuentes audiovisuales, algunos videos o programas televisivos. En este caso, mira, TV Perú te presenta la migración en el Perú, cómo diversos pueblos, ¿no? Pobladores de otros países llegaron a nuestro país y lo va a mostrar en este programa. Luego también tenemos las fuentes iconográficas, que pueden ser imágenes, pueden ser pinturas, lienzos. En este caso tenemos una pintura acerca de la proclamación de la independencia de San Martín, hecha por el señor Juan de Piani. Recuérdales, vamos a tener como el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, en el cual también vamos a poder sacar información de ahí, grupos de WhatsApp en el cual hablan acerca de historia. En el Facebook hay diversas páginas, incluso hasta en el Instagram también, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Muy bien. Recuerda que la historia va a necesitar la ayuda también de otras ciencias. A esas ciencias le vamos a llamar las ciencias auxiliares. Si queremos saber la ubicación, necesitamos de la geografía. Recuerda que la historia siempre es movida por intereses económicos. Entonces vamos a necesitar la ayuda de qué tipo de ciencia? De la economía. Muy bien. Adicionalmente vamos a tener también otra clase de ciencias, como cuáles. Vamos a tener a la sociología, ya que estudia la organización y la transformación de la sociedad. También vamos a tener la arqueología, que incluso se dice que es el cuerpo de la historia, ya que va a estudiar, recuerda, la sociedad a partir de todos los restos materiales que ha dejado a lo largo del tiempo. Luego también tenemos recuerda, la antropología, que estudia la evolución del ser humano desde el punto de vista biológico y cultural. Muy bien.
Adicionalmente, de las ciencias auxiliares también vamos a tener algunas disciplinas, como cuáles. A propósito, ¿cuál es la diferencia de manera rápida entre una ciencia y una disciplina? No te olvides, la disciplina es parte de la ciencia, es una rama de una ciencia, en este caso de la historia. Vamos a tener a la numismática, que va a estudiar, no te olvides, las monedas antiguas. En este caso tenemos, ¿no?, un real del tiempo más o menos entre la Edad Media y la Edad Moderna, precisamente del virreinato del Perú se utilizaban los reales, los ducados, entre otros. Y en contraste tenemos otra moneda antigua, recuerda, no solamente son monedas, sino incluso billetes, en este caso los intis, ¿ya? Que hoy en día la verdad no valen mucho a comparación de esto, que sí vale la verdad exorbitantemente, ¿no? Vamos a la siguiente disciplina. Vamos a tener a la heráldica. Recuerda que estudia los símbolos de los escudos hereditarios o algunos escudos que van a estar en algún tipo de arma. En este caso hemos tomado el escudo del Perú, ¿sí? Y aquí al costado también es el escudo del Perú. Lo que muchos no conocen, que en realidad cuando San Martín mandó a diseñar el primer tipo de escudo, en verdad fue este que tenemos aquí. Hoy en día ha evolucionado y es el prototipo, y bueno, es el modelo final que tenemos, ¿no? ¿Por qué crees que este se dejó de lado? Imagínate, ¿cuál es más fácil dibujar para ti? El segundo, ¿no? Ese fue el motivo por el cual este fue desechado. Para el tiempo que se creó, en 1822, por ahí, la verdad era muy difícil copiarlo o hacerlo nuevamente. Seguimos. Tenemos a la epigrafía, no te olvides, otra disciplina auxiliar de la historia. En este caso, la epigrafía estudia las inscripciones o grabados en los restos materiales, ¿no? Podemos aquí ver un pequeño mural en el cual hay una escritura, probablemente sea de latín. Pero ¿qué pasaría que si solamente quiere estudiar la escritura? En este caso tenía que recurrir a la paleografía, paleoantigografía, ¿no? Escritura o descripción. No te olvides, estudia la escritura antigua, la famosa paleografía. Muy bien. Ahora vamos con la división tradicional de la historia del Perú. ¿Cómo se divide ahora sí netamente a nuestro curso, que es Historia del Perú? Vamos a tener primero al señor Fernando Silva Santiesteban, historiador, ¿ya?, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y él nos va a mostrar la siguiente división. Recuerda, es la tradicional, o podemos decir la antigua, entre comillas, pues, ¿no? Vamos a dividir el Perú en tres fases: Perú autóctono, Perú colonial y Perú independiente. No te olvides, Perú autóctono, no hay influencia. Luego tenemos al Perú colonial con la llegada de España, y el Perú independiente, ¿no?, que supuestamente es el de nosotros. En el caso del Perú autóctono va a iniciar en el año 20.000 aproximadamente. Recuerda, no hay fechas exactas ahí. Vamos a ver las diversas culturas pre-incas y a los incas, que es la cultura más resaltante. Luego, en el año 1532, ¿quiénes llegan? ¿No? Llega Francisco Pizarro con su amigo, el tuerto Diego de Almagro. Y van a empezar, bueno, en primera instancia hacen el descubrimiento, ¿no?, del imperio de los incas, ¿ya?, que ellos creían que era el dorado, ¿no? Al final se dan cuenta que sí es un territorio con mucha riqueza, más que todo riqueza metalista, que bueno, es lo que ellos buscaban, y van a iniciar el proceso de invasión, ¿no?, o también llamado para algunos conquista, ¿sí? Y van a tener un tipo de gobierno llamado el virreinato luego. Mira, aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Aquí tenemos una crónica que ya mencionamos, tenemos al virrey, digamos, más resaltante, que es el virrey Francisco de Toledo, que organiza económicamente el virreinato. Luego, recuerda, en toda sociedad, en todo gobierno hay contradicciones, ¿no? En este caso, la gente ya no soportaba, digamos, a la corona española, y van a iniciar los procesos de rebeliones, iniciando con las rebeliones indígenas, luego criollas, luego todos estos pueblos se van a unir y van a querer independizarse de España. Se puede decir que el grito más resaltante, en el caso de los indígenas, lo va a llevar el señor Túpac Amaru II, ¿no?, haciendo la alusión a grito a una rebelión. Y aquí tenemos su imagen de este señor, ¿sí? Luego tenemos el proceso por eso de emancipación, luego del virreinato, que se dice que va a terminar de manera convencional en 1821 según esta división, ¿no?, con la proclamación de San Martín en Lima. Tú sabes que esto es muy cuestionable, por eso este modelo como que ya se ha dejado de lado, ya que la independencia
no se logra en 1821, sino en 1824. ¿Por qué en 1824? Porque en 1821 el virrey se escapa de Lima, pero sigue en el Cusco. El virrey todavía no se va del Perú. Recién en 1824, en la batalla de Ayacucho, obligamos al virrey a firmar un documento, la famosa capitulación. ¿Para qué? Para que pueda, otorgar la libertad y la independencia, ¿no? Entre comillas, a los peruanos, ¿sí? Por eso se debe tomar la fecha de referencia en 1824. Bueno, aunque este modelo lo toma el año 1821. Y va a iniciar luego, se instala el Congreso decide tomar la República y es el gobierno que hasta hoy en día tenemos, ¿no? Tenemos aquí la imagen de nuestro presidente Ollanta Humala, alias Cosito, que probablemente el día de hoy haya tenido que cocinar, ¿no? El día de hoy que estamos viernes, en el caso de los varones, aunque para él no es costumbre, creo. Siguiente. Vamos ahora a la división, digamos, que más se utiliza, que es la división científica del historiador Pablo Maceda, que la verdad nos dejó este año, si no me equivoco, en el mes de enero o febrero, ¿no? Ya no está entre nosotros. Historiador de San Marcos, no te olvides, gran universidad. Él divide la historia del Perú en dos etapas. Mira, etapa de la autonomía y la etapa de la dependencia, ¿no? Oye, si te llama la atención, en ningún momento habla de independencia, ¿sí? Ya que siempre él va a mencionar de que tenemos algún tipo de influencia del extranjero. Empezamos con la etapa de la autonomía, recuerda, no hay ningún tipo de influencia extranjera en ese momento y bueno, los diversos pueblos se autogobernaban a su manera y a sus disposiciones. Se dice que va a iniciar aproximadamente en el año 12.000 a.C. Tenemos las primeras sociedades, por eso se hacen algunos descubrimientos. Vamos a tener los centros arqueológicos de Pacaycasa, Chivateros, Loricocha, ¿no? Entre otros. Luego estas civilizaciones van a ir cambiando, aparecen las culturas, ¿no? Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Tiahuanaco y la más resaltante, los incas, ¿no? Luego en el año 1532 ya lo mencionamos, ¿quién llega? Francisco Pizarro con su amigo el New Fury español, o sea, Diego de Almagro, el Tuerto, ¿y qué cosa? Van a invadir el imperio de los incas, ¿no? Inicia la etapa de la dependencia, porque ¿quién te va a gobernar? El imperio español, ¿no? Primero con las gobernaciones y luego con el virreinato. Luego en 1824, como ya sabes, aquí está la fecha, se supone que hay la independencia del Perú, pero sucede algo. Para hacer las famosas guerras de la independencia, ¿qué se necesita? Se necesita armas, se necesita soldados, se necesita alimentos, y eso cuesta dinero, ¿no? Y estábamos quebrados, así que le vamos a pedir un tremendo préstamo, 2 millones de libras esterlinas aproximadamente. ¿A quién? Al país de Inglaterra. Y vamos a quedar endeudados por mucho tiempo, porque esa deuda cada vez crecía y crecía y se volvió impagable, ¿no? Hasta que en 1919, ¿ya? El señor Augusto B. Leguía, para sostener su gobierno de 11 años, no te olvides, el presidente que gobierna por mayor periodo de tiempo en la historia del Perú, va a empezar a pedir préstamos a Estados Unidos, uno tras otro, y al final de estar endeudados con Inglaterra, más vamos a estar endeudados por los Estados Unidos, ¿no? Se dice que hasta hoy el Perú comparte una deuda externa con el extranjero, por eso dependemos, ¿no? De las potencias. Muy bien. Siguiente. Mira, vamos a centrarnos ahora en la civilización andina, o sea, tomando de referencia lo que dijo Pablo Maceda, vamos a estar todavía en la parte de la autonomía. No te olvides que la historia del Perú comienza con la llegada de los primeros habitantes a la zona andina. Para eso vamos a tener dos divisiones. ¿Recuerda? Estamos en los primeros pobladores del Perú. Para poder explicar eso, tenemos la división del señor John Roque y la del señor Luis Guillermo Lumberas. Él demuestra, John Roque va a tomar de referencia la cerámica de las culturas. Luis Guillermo Lumberas va a tomar de referencia los procesos o los factores económicos y sociales. En el caso de John Roque, a todas las primeras sociedades o a los primeros pobladores lo llama el precerámico, ¿no? Por no haber utilizado este tipo de técnica alfarera. Luego va a pasar un proceso, el famoso periodo inicial, se van formando algunas culturas y aparece el horizonte temprano. Recuerden, un horizonte, una cultura domina a las demás, ¿no? A comparación de un intermedio, ¿no? A diferencia, perdón, de un intermedio, porque en el intermedio, ¿qué sucede? En el intermedio van a haber varias culturas, ¿no? En diferentes regiones. Luego va a pasar un horizonte,
más, o el horizonte medio. Luego tenemos otro intermedio, ya sabes, varias culturas. Y por último tenemos un horizonte más, ¿no? Uno o dos culturas dominan a las demás. A propósito, ¿cuántos horizontes tenemos según John Rowe? Recuerda, tenemos el horizonte temprano, tres horizontes. El primero, ¿ok? Lo vamos a llamar el horizonte temprano, ¿no? Oye, este es el último, llegó tarde, horizonte tardío. Y tenemos, oye, el que está a la mitad, el famoso horizonte medio. ¿Cuántos intermedios tenemos según John Rowe? Recuerda, dos intermedios. El primero, que sería el temprano, y el segundo, que sería el tardío, ¿no? Mayormente la periodificación de John Rowe se va a utilizar a partir del horizonte, ¿no? Con la presencia de la cultura chavín, ¿no? En el primer horizonte. En cambio, al señor Luis Guillermo Lumbreras lo vamos a utilizar más con las primeras sociedades, ¿sí? Él va a dividir en el periodo lítico, en la primera parte, ¿no? Porque la mayoría de herramientas estaban hechas de piedra, ¿no? Luego vamos a tener el periodo arcaico, con la presencia de algunas construcciones, la aparición de la agricultura, de la ganadería también. Aparece luego el formativo, la formación de las primeras culturas. Luego tenemos los desarrollos regionales, recuerda, desarrollos regionales, o sea, va a haber en diferentes regiones, van a aparecer una que otra cultura. Luego tenemos al Imperio Wari, ¿no? No te olvides, de manera general se menciona imperio en el cual una cultura conquista a través de ¿qué? A través de guerras, a través de batallas. Y Wari lo hizo, conquistó a todas las culturas de este periodo anterior que eran los desarrollos regionales. Luego tenemos, cuando cae el Imperio Wari, se desintegran nuevamente estados regionales, diferentes culturas en diferentes lugares o regiones, y al final van a terminar siendo conquistadas ¿por quién? Por el imperio de los incas. No te olvides, ¿sí? Muy bien, vamos a repasar un poco más, ¿ya? Vamos a corroborar este proceso de aprendizaje. No te olvides, mira, aquí tenemos qué pasaría si yo cojo mi ocarina y me pongo a recitar un poema. ¿Qué estaría haciendo si me pongo a recitar un poema que tiene algún contenido histórico? Significa que voy a estar utilizando una fuente, ¿qué cosa? Oral, ¿no? Sería una fuente oral, una canción, un poema, un rito, ¿no? Una canción, como ya te he mencionado. ¿Qué sería si utilizamos esto de aquí, ¿no? Mira, es una pequeña escultura, ¿ya? En el cual hace referencia a tres animales. Se dice, bueno, que esto la verdad pertenece a la cultura chavina, es una pequeña muestra en el cual trata de detallar los tres mundos o las tres divinidades que tenía, ¿no? El cóndor, el jaguar o el dios felino y el dios serpiente. ¿Qué más podemos deducir aquí? Mira, cada uno gobierna un mundo, el cóndor el mundo de arriba, ¿no? El jaguar, el felino, el ser, digamos, más potente en el caso del mundo terrenal, de los hombres, y la serpiente la que se arrastra, ¿no? Relacionando con el mundo de abajo, probablemente, ¿no? Es una deducción que pueden sacar algunas personas o incluso los historiadores. Ah, ¿y qué tipo de fuente sería? Mira, es una fuente, ¿qué cosa es materia? Fuentes materiales, ¿no? Recuerda que las fuentes materiales también son llamadas fuentes monumentales. Y vamos a tener una más, a ver, pasamos. Tenemos aquí nuestro famoso cuchillo ceremonial, ¿no? ¿Qué tipo de fuente sería, no? Una fuente material que antiguamente o probablemente se hayan utilizado para algún tipo de rituales, ¿no? No te olvides, ¿qué tipo de fuente tengo aquí? Una fuente material, y si lo utilizo también puedo tener un muerto, pero no lo voy a utilizar. Ahí nada más va a quedar. Muy bien, y ya para despedirnos, chicos, vamos a dejar tu tarea, no te olvides. Y para eso vas a realizar los siguientes ejercicios. Vas a realizar de la parte ahora hazlo tú, la pregunta número 1, la pregunta número 3, la pregunta número 4, la pregunta 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 de la fase de ahora hazlo tú. Muy bien, chicos, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.